Muy buenos días. España necesita niños. El invierno demográfico en nuestro país es cada vez más preocupante. Un suicidio a cámara lenta. 2022 fue el año en el que hubo menos nacimientos desde que se tienen registros y tan solo 329.000 bebés, frente a los 100.000 que se abortan, y en provincias en las que se reciben más inmigrantes antes que nuevas vidas. La natalidad se mantiene en caída libre y este declive, sumado al envejecimiento de la población, pone en riesgo muchas cuestiones, entre ellas las pensiones. Y en medio de este decadente escenario, a Alberto Garzón se le ha ocurrido lanzar una campaña desde el Ministerio de Consumo en la que plantea que para construir un mundo más sostenible quizás habría que replantearse el tener hijos. Oye, ¿tú crees que es el mejor momento para traer una criatura a este planeta? A ver, sé que no vienen con un libro de instrucciones. No me refiero a eso. Mira cómo lo estamos dejando. Para ver esa mejora en la Antártida, el punto que peor se encuentra. Con un consumo responsable, la esperanza es posible. Ese es el lema de una campaña que nos pide que no formemos una familia por el cambio climático. La impulsa curiosamente Alberto Garzón, de familia numerosa, el que acaba de ser padre por tercera vez. Le felicitamos por ello, no evidentemente su hipocresía, mezquindad o su infamia como político. Tampoco nos sorprende, no es la primera vez. Pedía no comer carne, pero puso solomillo en su boda, o cargaba contra la sanidad privada, pero recurre a ella. Huele a fariseísmo, tanto como a elecciones, huele tanto como a primavera. Los bebés, ya lo saben, no votan. No dejemos que sean unos cuantos los que puedan tener hijos mientras piden al resto no hacerlo. Lo que quiero para mí no es para ti. Primero de comunismo. Miércoles de Dando Caña, en este día en el que también arranca esa segunda parte de la operación salida por la Semana Santa. Dentro de unas horitas serán muchos los españoles los que cierren ese ordenador, se vayan de las oficinas y empiecen a disfrutar de unos días de vacaciones. Pero por delante tenemos 2 horas con muchos asuntos de los que hablar, muy pendientes del encuentro entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Sobre la 1:15 ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la que no están permitidas las preguntas a los periodistas. También sobre esa hora conoceremos la nueva encuesta del CIS sobre diferentes cuestiones de actualidad. Hablaremos, por supuesto, de Donald Trump, también del paro, de la ocupación y de esa guerra abierta en la izquierda a cuenta de Podemos y de ese proyecto nuevo de Sumar de Yolanda Díaz. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues esto que habéis contado de Alberto Garzón al iniciar el programa es muy comunista, ¿no? Eso de decirnos hasta si debemos tener hijos o no. Es decir, que se gasten el dinero público en decir a los españoles ya pues el tipo, pues si tienen que tener niños o no, ya pues es el colmo de un ministerio que está demostrando su incompetencia pues desde que se constituyó con el gobierno de Sánchez, ¿no? Pero en fin, ya conocemos todos a Alberto Garzón y conocemos también las políticas a las que se dedica. Sabemos que es un ministro perfectamente prescindible dentro del gobierno y la única manera de sacar un poco la cabeza y llamar la atención pues son con campañas como esta. Sobre esa guerra abierta entre Ione Belarra e Irene Montero con Yolanda Díaz, escribes que el Partido Popular lo aplaude y que cree que eso le va a beneficiar en la movilización del voto. Sí, a mí, claro, me llama la atención porque, por ejemplo, la ministra portavoz ayer decía que veía al PP nervioso. Claro, el PP está puede estar de cualquier manera menos nervioso ante lo que está pasando en la izquierda. Se está frotando las manos, es decir, está viendo este espectáculo comiendo palomitas al mismo tiempo. La izquierda se está despedazando, se está dividiendo, se está fragmentando, que es lo peor que le puede pasar ante unas elecciones, ahora las municipales autonómicas, luego las generales. Es decir, lo que cree el PP es que, al contrario, lo que puede producir, lo primero es una movilización del centro derecha, pero en concreto de un votante que puede estar más próximo a Vox incluso que al Partido Popular, por efecto reacción, ¿no? Es decir, si se ve que la izquierda se está reorganizando, la extrema izquierda, pues desde Vox puede haber también una movilización de su electorado para contestar todavía más, ¿no? Entonces en el PP, desde luego, preocupados, yo al menos no les veo, todo lo contrario, les veo bastante contentos de que la izquierda se esté descomponiendo cada vez más. ¿Cómo lo ven ustedes en sus casas? Les invitamos a que envíen un mensaje de texto con sus opiniones y valoraciones sobre los diferentes asuntos que tratamos hoy a través de ese número que tenemos habilitados en nuestro canal de Telegram. Mensajes
que les iremos mostrando aquí en directo. Como saben, en Julio Ariza el Toro van a encontrar ese número de teléfono, Julio Ariza, que se incorporará en unos minutos aquí en la mesa de Dando Caña. Melchor Miralles, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo respecto al asunto de la división de la izquierda, me parece que se habla poco de Yolanda Díaz, que es una señora que ejerce de vicepresidente del Gobierno, de ministra de Trabajo, incluso Patxi López la llamó presidenta segunda del Gobierno, pero cobra este salario público, pero parece que está dedicando su tiempo a montar el partido Sumar, lo cual me parece de una indecencia notable, ¿no? Y creo que se habla poco de ello. A mí me llama muchísimo la atención, porque de esta señora cobra como vicepresidente del Gobierno y como ministra, debiera ocuparse, y no son pocos los problemas que afectan a su departamento, ¿no? Nos llamaba precisamente esta semana mucho la atención cómo en ese acto de Sumar del domingo pedía cambiar ciertas cosas, pero es que es un hecho que Yolanda Díaz sea la vicepresidenta del Gobierno. Si no hay precedente de una miembro del Gobierno que diga que hay que cambiar. Dice, oiga, es una cosa... Es como si desde los partidos del Gobierno, en su campaña electoral, el lema fuera por el cambio, aquel famoso por el cambio, y lo están diciendo desde el Gobierno. Es una cosa... Pero tiene razón Melchor en una cuestión. Todas estas campañas y todos estos actos que está haciendo Yolanda Díaz, ¿con qué dinero se están pagando? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Mireia Borràs, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar en primer lugar de política, analizamos esta guerra de Podemos, pero ahora parece que la formación morada tiene otra batalla más, que es con Asturias. La candidata de Podemos en Asturias ha denunciado que está sufriendo un acoso por parte de la formación central desde que mostró públicamente su apoyo a Yolanda Díaz. En plena polémica entre Podemos y Sumar, con primarias sí, primarias no, primarias abiertas. a Belarra se le abre otro frente en su propio partido. La candidata morada en Asturias denuncia que intentan apartarla a pocas semanas de las elecciones. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es el origen? Gané un proceso de primarias encabezando una candidatura frente a la candidata que era la propuesta y avalada por Podemos estatal. Mientras en Asturias vivíamos una crisis importantísima, alguien estaba elaborando este expediente para tratar de expulsarme. Cova Tomé denuncia un proceso de invisibilización total desde el momento en el que se impuso con el 60% de los votos. No me invitan a ningún acto, no me invitan a la participación en medios, no aparezco en las redes del partido, no se reúnen conmigo. Algo por lo que acudió a la secretaria de organización de Podemos, que la ignoró. La única vez que obtuvo respuesta, dice, fue para decirle que estaba ocupadísima. Y lo que parece lo más importante para Podemos, el proceso de primarias, porque las exigen a Yolanda Díaz y están dispuestos a romper relaciones prácticamente con ella. Pero cuando su candidata en Asturias, llegada del Ministerio de Igualdad, Alba González, queda por detrás de Cova Tomé, el respeto hacia los votos es nulo. Fuentes oficiales de Podemos dicen que lo que cuenta Tomé es completamente falso, que no han abierto un expediente de expulsión, aunque sí reconocen que está siendo investigada por un órgano laboral del partido como respuesta a una denuncia por acoso. Las purgas de Podemos ya son historia de la política nacional y concretamente en esta comunidad el partido estatal ya se ha llevado por delante al exsecretario general en Asturias, al número 2 de la candidatura y también al número 4. Tomé, sin embargo, no abandona y asegura que hará público ese expediente de expulsión los próximos días. Pues versiones contradictorias, ya lo ven, la candidata de Podemos en Asturias dice que ha recibido esa advertencia de expulsión enviada por el partido por discrepancias políticas, mientras que desde la formación morada dicen otra cosa totalmente distinta. Pues yo creo más a la candidata, la verdad, ¿no? Será por los precedentes que hay en Podemos, pero es que este tipo de purgas pues ya las conocemos porque tampoco son nuevas en este partido, en Podemos, ¿no? Entonces tampoco extrañaría y tampoco está extrañando en absoluto. Es decir, esta candidata, como explicaba, ganó a la candidatura oficial, cosa que en un partido como Podemos, que tiene raíces comunistas muy sólidas,
en este caso en concreto se está viendo, pues claro, son cosas que no cuadran y que intentan recomponer o que intentan dirigir en cuanto tienen una oportunidad, ¿no? Están intentando atacar a la candidata por el lado de las denuncias de acoso y de maltrato a compañeros y tal, a ver si por ese lado se puede abrir o puede prosperar un expediente de expulsión. Y lo que está claro es que le están haciendo el vacío, es decir, eso es un hecho también, no la están invitando a los actos del partido, no cuentan con ella para nada, no la llaman, es como si no existiera, ¿no? Bueno, pues son las prácticas de Podemos que son muy conocidas por todos desde hace años. Típico de Podemos, pero también es cierto que esto surge a raíz de Yolanda Díaz y de ese proyecto de Sumar, pero al final lo que estamos viendo, lo que vimos el otro día en ese acto es que había mucho eslogan, pero muy poco fondo, y que al final Yolanda Díaz es Pablo Iglesias. Mireia. Efectivamente, Yolanda Díaz es Pablo Iglesias, es comunismo y sigue representando lo mismo que viene representando Podemos desde que nació, y es a ellos mismos, desde luego no a la clase trabajadora, no a las familias españolas que lo están pasando realmente mal. Esta es una muestra más de que ellos han venido a servirse a sí mismos, a afianzarse en el poder, a seguir anclados en las instituciones a toda costa, incluso con esas batallas que vemos constantemente, que como bien se ha dicho no es la primera vez, entre ellos las purgas que hacen internamente con tal de seguir en el poder. Esta señora Yolanda Díaz, quiero decir, al final solamente representa, pues eso, es una evidencia más de la casta que ellos representan, y es un proyecto, el de Sumar, que presentó el otro día, totalmente artificial, ¿no? Que viene a quizá a representar un proyecto un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más marketingiano, ¿no? Como más cool, como ya vemos, como ella está intentando vender esa imagen mucho más, pues eso, artificial realmente, de lo que ya era Podemos, que cada vez está más muerto en realidad, pero no deja de ser un proyecto artificial que sigue representando los valores que representa el comunismo, que es, pues eso, el abandono total de la clase trabajadora, de las familias. Recordemos que forma parte de un gobierno que ha aprobado la ley del solo sí es sí, que sigue liberando agresores y violadores sexuales, más de 700 ya en las calles, que es el peor gobierno de la historia, y que además de la precariedad de los trabajadores, a los que para nada defiende, incluso manipulando las cifras, como ya hemos visto, por ejemplo, en la reforma laboral también ficticia, ¿no? Que ha hecho pues, para manipular los datos de una manera que pueda presentar a Bruselas y decir, mire qué bien lo estoy haciendo, pero la realidad detrás de esas cifras es muy diferente, que no representa a los trabajadores, que no está haciendo nada por mejorar su precariedad, o sea, por eliminar su precariedad y mejorar sus condiciones laborales, que está abandonando a las mujeres, que es el gobierno menos feminista de la historia, que con este gobierno las mujeres están más inseguras, más desprotegidas y con trabajos más precarios, precisamente por esa falta de medida de conciliación, de apoyo a la maternidad, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pues es un proyecto que sigue siendo lo mismo, la misma miseria para España, la misma precariedad para los trabajadores y el mismo abandono para las familias y pequeñas empresas y autónomos en España. Está claro que hay una operación de marketing bastante buena. De hecho, Yolanda Díaz ha acogido ese apodo que le han tildado desde algún lado de fashionaria, pero sí que es cierto que también puede tener su tirón, porque estamos viendo cómo ilusiona a mucho votante de la izquierda, y que incluso en cuestiones clave, como por ejemplo esa ley del sí es sí, Yolanda Díaz desde un primer momento se mantuvo alejada de los medios de comunicación, no quería entrar a valorarlo como si fuera una especie de crítica, Melchor. Sí, bueno, es probable que haya gente a la que le estimule el voto en la izquierda, Yolanda Díaz, pero a mí el acto del Magariños me pareció un espectáculo bastante lamentable. Ñoño, cursi, este rollito de las sonrisas, de los besos, y todo lo que nos presentó como proyecto es: quiero ser la próxima presidenta de España. Por ser mujer. Por ser mujer. Y después que Pablo Iglesias, con el rollo de las primarias, dice, bueno, primarias, en la medida en que yo controle el censo de esas primarias,
y después en el día a día de su actividad política, dedazo, a la señora Yolanda Díaz la colocó como sucesora a dedo Pablo Iglesias, la colocó en el gobierno, ella que dice que no es de nadie, que las mujeres no son de nadie, dice, bueno, pues a ella la colocó a dedo Pablo Iglesias y después en su organización practican el leninismo puro, ¿no? Que ya es muy conocido, y las purgas de cualquiera que no esté en posición de firmes o de rodillas de forma permanente ante el líder máximo. Es verdad que en el acto del Magariños del otro día se vio un tipo de política o un intento de hacer política que creo que fue Yolanda Díaz la que lo definió como política tierna, o que pidió más ternura en la política o algo parecido, ¿no? De ahí esa ñoñería a la que te referías, pues se ve, ¿no? Yo no sé qué es exactamente la política tierna, ¿no? Y además procedente de cuando esa expresión viene de este gobierno, que lo que ha intentado desde el principio ha sido dividir a los españoles, enfrentar a los españoles a través de sus políticas y a través de una ideología que ha querido imponer precisamente para enfrentar y para asegurarse una parte del electorado de manera sólida, ¿no? Pero hay una contradicción en todo esto de lo que está haciendo Podemos respecto a Asturias, por ejemplo, porque Podemos está reclamando a Yolanda Díaz, uno de los argumentos que da para estar en Sumar es que reclama primarias, es decir, que se elijan pues la candidatura, o sea, que no sea Yolanda Díaz y diga yo voy a ser la candidata pues porque soy aquí pues la mejor, ¿no? O porque lo digo yo. No, que sí, haya, pero el asunto de las primarias nos parece estupendo, pero es que luego por eso, Ione Belarra, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Por eso, ¿no? Pero que hagan primarias, pero claro, pero es que cuando hay primarias, se está viendo en Podemos, por ejemplo, en Asturias, como no lo respetan. O sea, cuando gana que no les gusta, pues van a por esa persona. Entonces, vamos a ver, que se pongan de acuerdo, primarias sí o primarias no, pero con las primarias lo primero hay que celebrarlas y lo del dedazo no vale, o sea, que haya primarias siempre, pero que luego respeten el resultado y sean un poco coherentes, pero se ve que la coherencia no va mucho con ellos. A mí me llamó mucho la atención cómo todos los medios de comunicación insistieron en que había casi 3.000 personas, ¿no? en el lugar, en Magariños, cuando realmente solamente caben 1.000. O sea, esto muestra una vez más la irresponsabilidad de los medios de comunicación en general, no todos, como por ejemplo esta casa, pero en general como ellos solamente hacen copy-paste, copian y pegan las notas de prensa que les llegan, y no es posible que hubiera 3.000 personas porque solamente caben 1.000. Y sin embargo, luego, por ejemplo... Si había 3.000, se vulneró el aforo del... exacto, o estaban todos ahí unos encima de otros, o yo no sé cómo lo hicieron. En el Magariños, perdona, yo que fui bastante a partidos del Estudiantes hace muchos años, el equipo de baloncesto de toda la vida, el Estudiantes que jugaba en el Magariños, y desde luego cuando yo iba a los partidos, desde luego había bastante más de 1.000 personas. O sea, en ese pabellón, si se quiere, entran 3.000 personas. Y en fin, hay una parte metafórica de que celebrara este acto en el Magariños, porque como los aficionados al baloncesto saben, la afición del Estudiantes se autodenomina la demencia. Sí, sí. Y a mí me pareció un poco, ¿verdad? Yo demencia. Lo pensé también, ahí está la demencia. Un poco demencia el asunto, sí. Ahí donde estaba el escenario, digo, ahí se ponía la demencia. Sí, pero tiene razón Mireia, a los medios de comunicación, bueno, más bien a la parte socialista del gobierno, le viene muy bien que esto habrá programas de debate, llenen todos los titulares de la prensa. Y luego de Santiago Abascal, que sí que llenó efectivamente con las cifras muy similares, en Santander, igual en Zaragoza, nadie ha dicho nada. Pero esta señora no sabemos qué interés hay detrás en promocionar esta señora y que había 3.000 personas cuando, ya digo, el aforo son 1.000. No sé si habría 1.000 o 1.000 y pico o 900 o 500, pero la realidad es que el aforo era 1.000 y van diciendo a un platillo que había 3.000, cosa que yo la verdad que lo dudo bastante. Pero más allá de eso es que si había 3.000, o sea, se vulneró el aforo, efectivamente. O sea, en cualquier caso... Es una noticia que una vez más los medios de comunicación pues replican y no son conscientes de la irresponsabilidad que están cometiendo al no ser críticos y evaluar realmente la información que están transmitiendo, ¿no? Y es una pena que vivamos en una sociedad donde los medios de comunicación que cumplen una función tan importante no sean responsables.
Totalmente. Calificabais este acto de Sumar de ñoñería. Bueno, pues Ione Belarra ha sido la que se ha puesto ñoña en las últimas horas porque ha dicho que a ella los fotógrafos y los medios de comunicación nunca la sacan guapa. Lo mejor que sabemos, el proyecto político de Podemos, desde Pablo Iglesias a Irene Montero a yo misma, estar aquí nos ha supuesto unos ataques muy duros a Irene y a Pablo, bastante más, que les ha implicado incluso acoso, ¿no?, fascista durante meses en la puerta de su casa. Yo siempre les digo a mis compañeros en tono de broma, pero es un poco verdad que yo nunca salgo guapa en las fotos. Bueno, pues estas parecen ser las preocupaciones de Ione Belarra, pero me llama mucho la atención que critique ese acoso, dice, en las puertas de la casa de Pablo Iglesias, cuando ellos han sido los que primero han aplicado esa guía de jarabe democrático, ¿no? Sí, sí, la casta está por ahí y ella, bueno, se queja de que nunca sale guapa en las fotos. Me gustaría saber la opinión de la secretaria de Estado, Pan, a ver cómo sale ella en las fotos, qué opinión tiene y qué tiene que decir sobre lo que ha comentado Ione Belarra, pero en fin, me parece ya que son comentarios fuera de lugar y en fin, que sobran por completo. Bueno, yo creo que es el nivel de, es el nivel, sí, bueno, de Ione Belarra, ¿no? Pocos más argumentos puede dar. Que no da para más. Y después, en el acto del Magariños, una de las personas con las que se hizo fotos con grandes abrazos y besos era todo un referente de la intelectualidad como Jorge Javier Vázquez, que es un presentador de televisión conocido por el maltrato que suministra a las mujeres en el plató del programa que él presenta, lo cual es delirante, ¿no? Cuidado con Jorge Javier Vázquez, que siempre se hace fotos con candidatos a los que luego en las urnas no les va tan bien como se pensaba. Sí, bueno, hizo campaña con Ángel Gabilondo, que era bien conocido en su época de profesor en el colegio, porque repartía hostias como panes a los niños. Y ahí estaba Jorge Javier con él. Bueno, a mí me parece una frivolidad tremenda que se dedique a hablar en algún momento, aunque sea en un tono un poco de broma, de su apariencia o cómo sale o no sale, con la gravedad que, bueno, pues a la que nos tenemos que enfrentar cada día los políticos de la situación tan dramática que están viviendo los españoles, insisto, con leyes como la del sí es sí, que están poniendo a violadores y agresores sexuales en la calle, y esto conlleva mucho dolor y mucha preocupación detrás, así como, bueno, pues toda la marea legislativa que lleva haciendo este gobierno y que ya esté hablando de cómo salen las fotos. Pero en cualquier caso sí que me gustaría insistir en esta hipocresía tan grande, porque recordemos cuando Echenique habló de nuestra compañera agredida con una piedra en la ceja y sangrando, nuestra compañera Rocío de Mer, y Echenique dijo que era Kepchu, riéndose. O sea, un acto tan sumamente grave que le podía haber costado a mi compañera el ojo, mismamente, porque es que fue justo aquí, y además que, bueno, que con una violencia intolerable, y tenemos a representantes públicos como Echenique que lo que hace es reírse de ello y decir que sí, eso era Kepchu, en lugar de condenarlo firmemente, independientemente de ideologías, independientemente de, pues eso, de partidos políticos y de siglas. La violencia hay que condenarla siempre, y estos señores se dedicaron a frivolizar y a reírse de mi compañera cuando la agredieron con una piedra. Y no solo eso, volviendo al tema de la irresponsabilidad de los medios de comunicación, ellos constantemente están alentando, ¿no?, a sus cachorros, a sus seguidores, a esta izquierda, ¿no?, que incendia contenedores, que vemos siempre que cuando ellos se rebelan lo hacen de manera, pues eso, a lo bestia. Ellos incendian a los medios de comunicación también, llamándonos fascistas, xenófobos, racistas, o sea, han generado un discurso del odio concretamente contra Vox, pero vamos, en general contra todos aquellos que no piensen como ellos, pero sabemos todos que especialmente y muy duramente contra Vox. Lo estamos viendo ahora
en las mesas que hemos puesto en Vox en muchos puntos, estamos recibiendo agresiones, nuestros candidatos están recibiendo agresiones directas que en ningún momento están siendo condenadas por ningún miembro de su partido, y estos son agresiones realmente graves que vivimos cada día. O sea, nosotros tenemos compañeros, a un compañero nuestro en el Congreso, ocurre el otro día también, le habían reventado las lunas del coche, le habían pinchado las ruedas, en Cataluña pasa constantemente, en el País Vasco. Es decir, nosotros estamos sometidos a una violencia constante simplemente por defender unas ideas que por otra parte son totalmente democráticas y bajo, bueno, pues, una normalidad de sentido común de esas ideas, y, como digo, bajo un régimen totalmente democrático. Y estas personas en ningún momento condenan esa violencia. Sin embargo, nosotros siempre hemos condenado todo tipo de violencia hacia ellos o hacia cualquier otro, miembro del partido, persona, etcétera. Entonces, es una hipocresía tremenda escuchar a esta señora oír hablar de las presiones y amenazas que han sufrido Pablo Iglesias e Irene Montero, cuando han sido ellos los primeros que se han reído y han frivolizado con la violencia hacia cualquier persona, pero especialmente contra Vox. Y no solo eso, sino que la alientan y la fomentan constantemente con esa demagogia barata que hacen, con esa manipulación de los datos, de las ideas, pues eso, acusándonos de fascistas, racistas, xenófobos, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos todos y que es falso. Totalmente. Cambiamos de asunto, hablemos de natalidad. Interesante el artículo que publica hoy el diario.es, que se basa precisamente en esa caída de la natalidad de la que venimos hablando bastantes meses. Según estos datos recopilados por este digital, prácticamente el 30% de los hospitales, tanto públicos como privados de nuestro país, atienden menos de un parto al día. Sin embargo, solo en uno de cada 7 hospitales se realizan más de 5 partos diarios. En los centros privados, la caída en la atención de nacimientos es aún mayor, casi la mitad. El 45% atiende menos de un parto al día. En 2010, casi un centenar de hospitales atendían de media más de 5 partos al día. En 2020 no han llegado a 50 esos centros que registran esa actividad asistencial. Entre 2011 y 2020 han cerrado 27 maternidades. Todos estos datos parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad en virtud de la Ley de Transparencia, que ha remitido las cifras de partos y cesáreas en los hospitales de España entre 2010 y 2020, pero claramente tenemos un problema. Hombre, es un problemón, pero además, claro, viendo estos datos, yo creo que contrasta muchísimo más con la irresponsabilidad de Alberto Garzón, con lo que abría ese programa, Alba, diciendo pues, que no es el mejor momento para tener hijos. Es decir, ¿cabe mayor irresponsabilidad? Yo creo que es obvio que no. Pero los datos son preocupantes y además... Por una cuestión también, es que yo lo voy a relacionar ahora con las pensiones. Es decir, se está hablando mucho de las pensiones, que si son sostenibles, que si no son sostenibles, que si no va a haber dinero. Es decir, es que con estos datos de natalidad es absolutamente imposible que las pensiones se mantengan en un plazo, no ya a largo plazo, sino a medio plazo. Es absolutamente imposible, porque no va a haber gente, no va a haber personas, no va a haber hombres y mujeres en España que puedan sostener lo que va a ser esa capa de la población que va a ser mayor y que va a tener pues una necesidad cuando estén jubilados, ¿no? A mí el otro día me llamó la atención que una de las propuestas de Feijóo en el Partido Popular fue pues que tiene que haber un nuevo baby boom en España. Claro, no dio detalles de cómo se va a provocar un baby boom, pero yo creo que tiene que ser a través de incentivos y ayudas, por supuesto, a las familias, muchísimas más de las que hay ahora, y desde luego dejar de asfixiar lo que son estas familias para que nazcan niños en España. Es que si no, el invierno demográfico va a ser brutal y lo está siendo ya uno de los principales problemas que tenemos en este país. No, a mí lo que me parece más preocupante es que ante un problema que es indiscutible, que el tema demográfico es un problemón, este gobierno, en vez de pensar en políticas que fomenten la natalidad, está dedicado a un juego de ingeniería social delirante y sigue y después se hace una reforma de las pensiones que es muy irresponsable porque el gobierno sabe que es imposible, y Mariano lo ha explicado muy bien. O sea, con estos datos, ¿de qué pensiones me está usted hablando en el medio plazo? Pero el gobierno no solo no le interesa el asunto, sino que ellos están en otra, están en su
en su rollo ideológico sectario y no da ni un solo paso en fomento de la natalidad. En medio de esta situación, como bien comentáis, a Alberto Garzón no se le ocurre nada mejor que sacar una campaña en la que pide no tener más hijos por la sostenibilidad y por el cambio climático. A la vuelta de la publicidad les mostraremos ese vídeo. Antes, recordarles que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro, y de ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, di que eres espectador del programa Dando Caña y tendrás un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. Llama ahora 900-730-061, protege tu vida y la de tus seres queridos. Estamos de vuelta en Dando Caña, 12:30 del mediodía, y les vamos a mostrar esa campaña de Alberto Garzón que ha causado la indignidad en las redes sociales por pedir no tener hijos por el cambio climático. Oye, ¿tú crees que es el mejor momento para traer una criatura a este planeta? A ver, sé que no vienen con un libro de instrucciones. No me refiero a eso. Mira cómo lo estamos dejando. Para ver esa mejora en la Antártida, el punto que peor se encuentra por esta... Ya. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Mira, aunque hagamos las cosas de forma diferente, no va a cambiar nada. Claro que sí. Cada decisión que tomamos importa. Ahora no podemos bajar los brazos. No sé, todo lo que se podía hacer ya se ha hecho. ¿Que no? Todavía hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo qué? Yo lo veo imposible. Cariño, imposible era lo nuestro y lo hicimos. No sé. Además ya no hay tiempo. Si queremos hay tiempo y vale la pena intentarlo. Pero yo solo no puedo. No estás solo. En esto estamos todos y cada uno de nosotros. La capa de ozono se habrá recuperado por completo para el año 2066. El 99% de las sustancias prohibidas han dejado de usarse y eso es lo que está permitiendo esta mejora. Campaña impulsada por Alberto Garzón, que les recordamos que acaba de convertirse en familia numerosa después de tener a su tercer hijo. Me parece lamentable y además es que desde el gobierno que estén haciendo este tipo de campañas me parece que es prevaricación ya o malversación de fondos públicos, pero desde luego hay que perseguirlo de alguna manera desde el punto de vista penal porque, en fin, yo creo que el dinero público está para gastarlo en muchas cuestiones de interés general, pero desde luego en esto no, para decirnos si tenemos que tener hijos y que no es el momento y para incluso inducirnos a no tenerlos. No sé si están proponiendo de manera camuflada algo más incluso, ¿no? Pero desde luego es un vídeo que me parece de una responsabilidad tremenda en la situación que tenemos de España, con los datos que hablábamos antes de problema demográfico que tenemos en este país. Mireia. No, es que es tal cual. Es una irresponsabilidad enorme porque recordemos que esto se realiza con dinero público, con dinero de los impuestos de todos los españoles que tanto les cuesta ganar su sueldo, sus salarios para que luego paguen sus impuestos y se lo gasten en estas campañas, que lo primero de todo es pues eso, tremendamente sorprendente que el gobierno promueva este tipo de políticas teniendo un problema gravísimo de natalidad, de las pensiones, como ya se ha mencionado actualmente, y además que nos diga el gobierno a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra vida, que a mí me diga este gobierno si tengo que tener hijos, si no, cuando además es una de las cosas más bonitas del mundo que puede experimentar una persona y una familia, el tener hijos, y nos dice este gobierno que no, porque el cambio climático, por si el planeta, por no sé qué, cuando también voy a añadir esto, todavía no hay ninguna evidencia científica
científica y un consenso claro en que el humano sea el culpable directo, puede influir en más o menor medida o no influir nada en el tema del cambio climático. Pero ya independientemente de esto, o sea, que el gobierno nos diga a las familias, a las personas, a las mujeres, si tenemos que tener hijos, si no, o sea, me parece lo más, intolerable e insensato del planeta. Y luego, además, en lugar de gastarse el dinero de los impuestos, que es para lo que está, para ayudar de verdad a las familias, a las mujeres que quieran tener hijos, a las personas que a los jóvenes que quieran iniciar un proyecto familiar y que a lo mejor pues tengan precisamente unos sueldos precarios, unos trabajos precarios, no puedan acceder a una vivienda y que estén sufriendo todas esas dificultades, y que el gobierno, en lugar de ayudarles y apoyarles, se dedique a hacer propaganda, porque esto es propaganda pura y dura de su agenda ideológica. Esto es intolerable. El dinero tiene que gastarse en medidas que efectivamente favorezcan la conciliación, que ayuden al empresario cuando una mujer trabajadora se queda embarazada, que haya medidas de conciliación, de promover precisamente la natalidad. Si es que tenemos un problema enorme de la natalidad, que no está la solución en promover una inmigración ilegal, descontrolada, que venga aquí a suplir el problema de natalidad que tenemos. Lo que tenemos que hacer es apoyar a las familias, a los jóvenes, a la gente que quiera tener hijos, precisamente para incentivar que tengan hijos, y cómo con políticas que les ayuden, que les hagan obtener trabajos dignos, con sueldos dignos, con facilidades para acceder a una vivienda digna, y sobre todo con apoyo a la natalidad, como tú bien has dicho, el propio ministro, o sea, ya familia numerosa. Pero es que ellos son así, como os acordáis cuando prohibió o habló del consumo de carne, y luego él estaba comiendo jamón en la feria de Sevilla. También. Es que esto es la izquierda en este país, o sea, es la hipocresía pura y dura, o sea, todo para ellos y nada para el pueblo. Pero vamos a ver, Alberto Garzón es ministro de Consumo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué tiene que ver este vídeo diciendo que no hay que tener... Pues directamente te está diciendo que un niño es consumo. Es decir, es que me parece un disparate todo desde el principio. A ver, para empezar, consumo no debería ser un ministerio en ningún caso. Claro que es decir, ¿eso qué es el ministerio de Consumo? No hace nada. Claro, entonces, como no hace nada y como no tiene competencias en realidad... Pero si la mayoría de los días no tiene ni agenda. Nada. Exacto, pues entonces tiene que llamar la atención de alguna manera y gastarse el dinero que le corresponde de alguna manera también. Entonces lo hace según su mentalidad, ¿no? Con vídeos como este totalmente desafortunados. Melchor. No, a mí no me sorprende, insisto, de un ministro como Alberto Garzón, que es uno de los más destacados del gobierno en su indigencia intelectual, ¿no? Y que está solo en el rollo sectario ideológico, y que en absoluto miran por el interés de los ciudadanos, sino por su propia batallita ideológica, ¿no? Que es en lo que están, no en servir a los ciudadanos. Decía al principio de este programa que huele a elecciones, y lo cierto es que campañas como estas las estamos viendo todos los días en los medios de comunicación a todas horas. Nos comentaba, de hecho, ayer aquí Isaac Parejo, que estaba en nuestra mesa, que el sueldo que iba a recibir al mes que era directamente pagado con publicidad institucional, porque toda la publicidad que le colaban en los vídeos de YouTube eran directamente campañas de lo bueno que era el ingreso mínimo vital, el salario mínimo, y todo va además encima pagado con fondos europeos, que supuestamente venían a España para... Y después publicidad institucional que se reparte de forma prevaricadora también. En fin, además de este problema de la natalidad que estamos viendo con cifras que cada año van a peor, como les decíamos antes, 2020, el año en el que menos nacimientos se han registrado desde que hay cifras oficiales, también la Organización Mundial de la Salud alerta de que 1 de cada 6 personas en el mundo sufre infertilidad. Se acaban los niños en el planeta. La Organización Mundial de la Salud alerta que de cada 6 personas, una padece esterilidad, es decir, el 17,5% de los adultos del planeta. La infecundidad no prevalece más en unas regiones que en otras, pues las tasas son similares con independencia del nivel medio de ingresos de los países. Y ante el problema de infertilidad, el director general de la OMS apuesta por una única solución. La esterilidad no hace distinciones. Es necesario ampliar el acceso a los tratamientos e incluir la esterilidad en las políticas y los estudios sobre
de salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos. Pero, ¿por qué no se propone en positivo, fomentando la natalidad? A esta circunstancia se une el envejecimiento de nuestra población, en concreto de la española. Según últimos datos de Eurostat, en Europa, tan solo detrás de Suiza y de Liechtenstein, España dispone de la mayor esperanza de vida. Los jóvenes que nacen hoy vivirán algo más de 83 años. Si vivimos más pero nacemos menos, ¿quién engendrará hoy la población del mañana? ¿Acabaremos como en la serie del cuento de la criada? Vosotras, mujeres, serviréis a los líderes y a sus infértiles mujeres, y llevaréis a sus hijos por ellas. Mientras que en Japón acaban de crear una agencia de niños y familias para fomentar la natalidad, en España se critica a las regiones que sí apuestan por los protocolos pro vida. ¿Nuestra clase política legalizará la mercantilización del cuerpo de las mujeres o apostará de una vez por todas por la natalidad? Bueno, por lo que parece que se apuesta es por los vientres de alquiler. Hoy vuelve a ser tema de debate social, también político, porque Ana Obregón ha concedido una exclusiva y sale en la portada de Hola reconociendo que ese hijo en realidad es su nieto porque viene del semen de su hijo fallecido. Aquí lo hemos hablado y debatido mucho, no centrándonos en el caso en sí de Ana Obregón, porque desde el primer momento dijimos que la izquierda estaba aprovechando este caso para atacarla directamente a ella, que además hacía 2 semanas que criticaba directamente al gobierno por no destinar suficientes recursos para la investigación contra el cáncer y dedicarlo sí a otras campañas, pero también es cierto que hemos debatido mucho sobre esto y que al final si das entrevistas, das exclusivas y vendes tu vida, pues también te arriesgas a que los demás opinen de ello. Bueno, primero empezamos por el tema de la Organización Mundial de la Salud, ese asunto de la infertilidad que pide que se aumente el acceso a servicios de fertilidad, pone cifras, pero curiosamente no analizan ni las causas ni las tendencias, que a lo mejor es a donde deberían ir todos estos estudios, a por qué las personas son cada vez más infértiles en el mundo. Hombre, yo creo que es básico, ¿no?, empezar por ahí, que busquen expertos, pero de verdad, expertos que existan, expertos, un grupo de expertos y que determinen exactamente cuáles son las causas. Hombre, a lo mejor en que nazcan menos niños también tiene que ver mucho la edad a la que se empieza a procrear. Es decir, no es lo mismo empezar a tener niños con 20 y tantos años que 30 y pico o ya incluso con 40, ¿no? Entonces, porque claro, obviamente la natalidad va a ser inferior cuanto más tarde se empieza a tener hijos. Entonces, yo creo que lo principal es tener toda la información. Yo creo que en una situación como esta, como en un problema como este, hay que partir de una información completa, es decir, saber las causas, saber qué es lo que está produciendo esa infertilidad mayor y saber cómo se puede solucionar con medidas concretas. Pero claro, dejarlo así un poco todo en el aire, pues me parece que no es avanzar demasiado. Sí, lo esencial siempre es tener un diagnóstico correcto y atinado para poder encontrar la solución adecuada, ¿no? Yo no tengo conocimiento de la materia, pero escuchada la noticia, pues parece evidente que lo principal sería saber por qué, ¿no? Conocer los motivos. Además, tampoco se ha examinado si hay mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. Sí que es cierto que hemos intentado buscar otros estudios y uno de ellos, publicado el año pasado, mostraba que la calidad del esperma de los humanos había bajado a la mitad en el último medio siglo. Y pero tampoco está claro por qué sucede. No lo sé, porque insisto que no tengo autoridad ninguna ni conocimiento en la materia, pero probablemente sería interesante analizar también las regiones de la Tierra en las que se dan más casos de infertilidad. Y dentro de las regiones Fíjate que es lo en mismo. ese estudio de la OMS lo analiza por continentes y no hay mucha diferencia entre unos y otros, a pesar de que algunos artículos digan que sí existe una diferencia entre las clases más altas y las más bajas, ¿eh? Por ejemplo, es lo mismo en las ciudades que en los pueblos, en los núcleos urbanos que en los rurales. En los tramos de edad ha bajado la calidad en todos los tramos de edad o solamente en algunos. Es decir, yo creo que son muchas preguntas que habría que responder, por supuesto, porque es que si no, ¿cómo se va a atajar este problema? Sobre los vientres de alquiler, Mireia, en Vox estáis en contra, ya lo habéis manifestado en multitud de ocasiones. De hecho, lo llevasteis al Congreso para ponerlo de manifiesto también hace unos cuantos meses ya, ¿no?
Nosotros siempre hemos sido claros con esta postura, igual que otras tantas, en cuanto a la no mercantilización de la vida humana en general, la defensa férrea de la vida humana por encima de todo. Y bueno, nosotros en este sentido tenemos clara nuestra postura. No creemos que ahora, pues eso, el hecho de que Ana Obregón, una figura pública, esta señora haya realizado esto, pues tenga que poner el foco del análisis político. O sea, al final es una más de otros tantos que lo ha hecho. No ha sido criticado, por ejemplo, otras personas también famosas que lo han hecho, que a lo mejor eran gays, homosexuales, y en este caso pues nadie les ha criticado. Yo no creo que debamos de criticar como políticos o como partido político la actuación de una persona concreta. En este caso nosotros tenemos una posición respecto a ese tipo de cuestiones y es clara. Y más allá de esto, yo creo que el debate político pues debe estar con el foco en otras cuestiones muchísimo más importantes, como el tema pues eso, de las políticas nefastas de este gobierno, la inseguridad que sufren las mujeres, la problemática que tenemos con la natalidad, que yo, independientemente de los ratios de fertilidad e infertilidad que se hayan analizado, ¿no?, a nivel global en los distintos países y demás, yo hablo en España. Tenemos un problema de natalidad independiente de la fertilidad o no, que esa es otra cuestión que probablemente también haya que analizar detenidamente, como se ha dicho, y ver las causas, los motivos, ¿no?, que nos llevan a que las mujeres y los hombres puedan estar aumentando sus ratas de infertilidad, si es que es así. Pero es otro tema. Pero sí que hay una problemática de baja natalidad que, como bien has dicho, desde 1941 creo que tenemos la tasa de natalidad más baja, menos de 160.000 niños han nacido en el 2022. Entonces, esto es un problema tremendo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por un problema de fertilidad e infertilidad? No, seguramente tenga algo que ver, pero la problemática mayor es la falta de ayudas a las familias, de apoyos a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. Como he dicho, nosotros hemos hecho varias iniciativas en el Congreso, orientadas porque sabéis que somos también los que yo creo más defendemos, o por lo menos así abiertamente en el Congreso, el tema de la natalidad, la insistencia en apoyar a las familias, en poner las políticas con el foco en la familia, ¿no? O sea, la familia tiene que ser el centro de todas las políticas. Y en base a esto nosotros hemos hecho, por ejemplo, algunas iniciativas orientadas al acceso a una vivienda, porque se ha demostrado que uno de los principales problemas por los que los jóvenes o bueno, pues personas que están en pareja no quieren tener familia o no tienen familia es porque no ven la posibilidad de que puedan ofrecerles una vivienda digna, una vida pues eso, con sueldos, que puedan tener sueldos dignos para poder tener hijos, sobre todo ya si hablamos de familias numerosas. Entonces, ante esto, ¿qué hay que hacer? Ayudas directas, rebajar impuestos, promover ayudas que faciliten el acceso a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Conciliación, como he dicho antes, o sea, política real para los problemas reales de los españoles y no malgastar el dinero, que aparte son miles de euros, o sea, no son baratos estos anuncios, esta propaganda que hemos visto, que no solamente la realiza Consumo, también hemos visto el Ministerio de Igualdad realizando varias campañas publicitarias que cuestan un auténtico dineral y que lo pagan todos los españoles. En lugar de que este dinero vaya destinado a este tipo de propaganda, lo que tenemos que reclamar, y de verdad es que es muy importante, es políticas que ayuden a nuestros jóvenes, a los españoles, a que puedan tener una vida digna, sueldos dignos y una vivienda para que puedan tener acceso a eso, pues a abrirse, a tener una familia, a que puedan tener más hijos, porque tenemos un problema muy grande con este tema, y además está afectando, por ejemplo, el tema de las pensiones. Entonces, bueno, es un tema bastante trascendental, bastante esencial, y este gobierno lo está utilizando para imponer su doctrina, ¿no?, su agenda ideológica, y es una barbaridad. Ojo con el tema de las pensiones, que creo que lo comentabas tú antes, porque ya hay muchos expertos que nos están diciendo que el sistema así no aguanta. Claro, bueno, de entrada la reforma que se convalidó la semana pasada en el Congreso se tiene que revisar en 2025. Sí, pero el gobierno dice, como yo no voy a estar... Claro, por eso, pero con dos opciones además, o se rebajan las pensiones o suben más aún las cotizaciones. Y por eso yo decía que es de una irresponsabilidad
lo sí, de pero este son los gobierno... partidos políticos que se lo van pasando unos a otros. Sí. No, pero es que el Pacto de Toledo ha saltado por los aires. Es decir, ya se lo cargó Zapatero en sus tiempos y no se ha vuelto a recomponer ese pacto en absoluto, ¿no? Pero desde luego debería ser una política de Estado pactada por los grandes partidos, los que van a gobernar sobre todo, de alguna manera, y deberían ser todas las reformas fruto del acuerdo parlamentario. Lo que no puede ser es que sea una imposición de parte que le deje luego el marrón al que venga después, cuando seguramente lo que va a tener que hacer el PP, vamos a ver cómo soluciona todo esto, pero o deroga la reforma actual, o rebaja las pensiones, o sube las cotizaciones, o qué va a hacer exactamente. Lo va a tener difícil. O lo va a tener muy difícil, porque es insostenible. Es decir, tal como están las cosas, es imposible que se pueda mantener. Entonces ya veremos. Y yo no sé si vamos a seguir con el tema de los bienes de alquiler que quería... Sí, claro, por supuesto. Vale, es que es un debate que a mí nos interesa a muchos, ¿no? Pero, es decir, yo creo que es un debate que está muy bien tenerlo, y yo creo que es necesario tenerlo en España y en muchos países, ¿no? Y me parece estupendo que este debate haya sido originado por la sociedad civil, digamos, ¿no? En este caso, por el caso concreto de Ana Obregón y su nieta. Y que no haya sido provocado por los políticos. Los políticos no tienen por qué ser dueños de la agenda social ni de la agenda de debate que tenemos en España continuamente. No, pues en este caso el debate ha sido impuesto por una realidad social. Me parece estupendo. A partir de ahí yo creo que es bueno que se conozcan con claridad la posición de los partidos. En el Partido Popular, por ejemplo, dicen que no es el momento porque hace falta que haya tranquilidad en España, que haya un ambiente sosegado. Eso en España bueno, no, en el Partido Popular no dicen eso, pero porque se abrió el debate y dijeron que estaban dispuestos a abrirlo si era de forma altruista, y vieron que diferentes dirigentes empezaban a revolotear y que no estaban de acuerdo con Feijóo ni con Juanma Moreno. Exacto, pero lo que quiero decir es que tranquilidad y sosiego en España yo creo que no vamos a tener nunca, porque somos un país muy pasional y nunca vamos a estar tranquilos como para llevar un debate así. Entonces, la situación si fuera actual por es eso... extremadamente grave, o sea, seguramente más grave que en otras situaciones. Entonces, yo creo que hay problemas mucho más urgentes que ponernos a debatir o poner el foco en eso, que al final es una cortina de humo. No, si no está mal, y de hecho nosotros en Vox ya hemos hablado abiertamente de cuál es nuestra posición, pero que al final parece como que va a actuar como cortina de humo a otros problemas muchos mayores que sí que están sobre encima de la mesa, y eso es lo que no queremos que pase. O sea, que cada partido pueda dar su opinión sobre lo que ellos harían, tal, Ciudadanos también se ha pronunciado al respecto, pues muy bien, pero que el debate ahora mismo más urgente no es ese. Bueno, pero ahora seguimos hablando de ello, que os veo con ganas. Antes nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y les recuerdo que nos pueden enviar sus mensajes y opiniones a través del canal de Telegram, y a la vuelta se los mostramos en directo. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan 5 minutos para la 1 en punto de la tarde. A esta hora todavía no conocemos esos datos del CSIS sobre las cuestiones de actualidad y ni la nueva cocina ni los ingredientes que ha echado Tezanos. Tampoco ha salido todavía Pedro Sánchez en rueda de prensa institucional con Giorgia Meloni, pero se incorpora a nuestra mesa Julio Ariza. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal? El tren ha llegado tarde. El tren. El tren ha llegado tarde, casi 40 minutos. Oye, una matización... Te perdonamos. Sí, por supuesto. Me permito hacerla. Yo creo que el lenguaje es importante y no se debería denominar rueda de prensa a lo que van a hacer. Totalmente. Si no hay preguntas, no es una rueda de prensa. Es que no van a permitir preguntas a los periodistas. Un rodillo de prensa. Sí, no, aparte de censurar y de impedir, por ejemplo, al diario ABC que viaje con el presidente, una rueda de prensa sin preguntas no es una rueda de prensa, y tendríamos, aparte de no acudir, deberíamos empezar a denominarlo submeeting. Y debería denunciarse por parte de la Asociación de la Prensa, que está tardando ya en denunciar o en sumarse a la denuncia por el veto ABC, no solamente a este viaje, a esta gira que está haciendo Pedro Sánchez estos días a Chipre, Malta e Italia, sino al viaje de China la semana pasada, que también nos vetó. No, lo de y la Asociación de la Prensa, callados. Bueno, pero ¿tú recuerdas la primera rueda de prensa sin preguntas de quién fue y dónde? Pandemia, ¿no? Fue... No. Fue mucho antes. La fecha, tengo mala memoria, no la recuerdo. Pero fue de la Asociación de Editores, de los responsables de la mayoría de los medios de comunicación, y en la sede de la Asociación de la Prensa, la calle Juan Bravo.
Muy propio. Sí, Pues sí. no me vas a dejar ni que me También- presente Alba. También os digo una ¿Ya te cosa. has presentado? Os digo Pero una estaba cosa. intentando hablar En y esta decir casa no algo. nos dejan ir a las ruedas de prensa del martes del Consejo de Ministros. ¿Y eso ¿eh? a quién le importa? Qué fuerte. ¿Le importa a la vice? No. Bueno, pero es que eso es otro veto, que es inadmisible totalmente. Ya, pero y a además nadie no le será por importa problemas de porque espacio. esto funciona como... ¿Habéis visto las películas estas de los animales, no? Hay una manada de búfalos y de repente vienen los leones, las leonas, tal, y trincan a uno de los búfalos. Y habitualmente todos los demás se quedan ahí mirando cómo se dan el festín los leones. Si los búfalos tomaran conciencia de su capacidad, de hecho alguna vez toman conciencia, sobre todo cuando se trata de que cogen a un recién nacido, a un búfalo chiquitín, y la hembra búfalo sale y le mete un triscao al león y lo tira por los aires, porque un búfalo puede con un león, y de hecho hay muchas imágenes en las que los búfalos cornean a los leones y los matan, vamos. Pero lo normal es que toda la manada quede impávida mirando tranquilamente cómo comen a uno de sus compañeros. Puede ser, Pues Julio, pero... esto es lo a que ver, habitualmente pasa. La metáfora está bien traída, pero yo creo que hay que denunciarlo, no hay que dejar de denunciarlo nunca, y además yo creo que debería haber una asociación, en ese caso de leones, en este caso una asociación de la prensa fuerte, que ejerciera realmente lo que significa y que lo denunciara y que iniciara las acciones oportunas para decírselo al gobierno y decirle hasta aquí, hasta aquí. Oye, y Vamos ya a que- montar una asociación de periodistas. No, ya que hablamos- Montemos una asociación de periodistas que funcione. De esas ruedas de prensa de presidencia del gobierno, otra cosa que a mí me parece alucinante, de la que yo jamás me prestaría, es a cómo se pactan las preguntas, Bueno, en los fin. que asisten, En fin, eso es otro mundo. pactan las preguntas Sí, sí, sí. que se van a formular y quién las va a formular. Que normalmente O sea, es que es vergonzoso. tan ofensivo para la profesión. Pero también la falta de compañerismo muchas veces entre los periodistas, porque si tú ves que un político no te está respondiendo a lo que tú preguntas, lo lógico y lo que se ha hecho siempre es que el siguiente que pregunta haga otra vez esa misma cuestión, y ya eso ya no se hace. En fin, Julio, ¿qué publicas en Telegram? Nos han hecho un podcast. Ah, sí. Sí, de la historia de ¿Y Intereconomía. no nos han invitado? Bueno, no sé. A mí me invitaron y yo decliné la invitación. Me parecía que era mucho más neutro que lo hicieran sin mí. Y así podían decir todo el mundo lo que le diera la gana sobre mí y sobre la historia de Intereconomía. Y yo les quiero agradecer a los que lo han hecho, a Gonzalo García y a Jerónimo Andreu, que han hecho un trabajo, yo creo que es un trabajo muy metódico, muy riguroso, bastante riguroso respecto a que toman referencias de todo tipo, etcétera. Y yo se lo agradezco, les agradezco mucho. No he podido escucharlo todavía. Sí que algún buen amigo me ha llamado para contarme un poco el contenido. Pero si no lo has escuchado, ¿cómo dices que está muy bien? Por lo que me han dicho gente de la que me fío. Y concretamente un par de buenos amigos que lo han escuchado. Y por tanto, por eso quiero dar las gracias, porque en fin, al menos no se ve una mala fe abundante en el trabajo, y es un trabajo bien hecho. O sea que si alguien quiere conocer una parte muy pequeña de lo que fue aquello, de lo que fue y de lo que supuso Intereconomía todos esos años, que llegó a tener 930 personas trabajando, y si alguien quiere saber qué pasó y por qué pasó, pues tendré que escribirlo yo, porque es el que lo sabe. Bueno, y mientras tanto, mientras no te decides a escribirlo, o por lo menos a contarlo en primera persona, que se pueden escuchar ese podcast hoy, que se irán de viaje a muchos sitios en plena Semana Santa. Seguro que tiene aspectos interesantes. A ti te gustan las torrijas, ¿verdad? A mí me encanta todo lo dulce. Pues en unos No minutos lo puedo les vamos remediar. a mostrar cuáles son una de las mejores torrijas de Madrid, en un reportaje que hemos preparado antes. Julio, todavía no me has contado qué estás publicando en Pues Telegram. ¿qué voy a estar publicando? Estoy publicando las fotos de Donald Trump en la corte de Manhattan y todo el proceso que ha supuesto una verdadera convulsión para los Estados Unidos de América. Yo creo que hay un antes y un después en la historia de los Estados Unidos de lo que pasó ayer en torno a esa acusación de Alvin Bragg, el fiscal de la parte sur, del distrito sur de Manhattan, que está a sueldo de George Soros y que cometió una imprudencia, desde mi punto de vista, enorme y una enorme injusticia, llevando a
ante un jurado y ante un juez a Donald Trump, desde mi punto de vista. Y no soy de los que defienden a Trump en sus excentricidades, ni en sus esperpentos, ni en su excesiva verborrea, su locuacidad, a veces muy irresponsable también. Pero lo que hicieron con él, lo que han hecho con él, no es aceptable, no es de recibo y va a tener muchas consecuencias. Porque ya el que hoy sea presidente de los Estados Unidos sabe que ya hay un precedente para poder llevarle ante un tribunal penal en el futuro. Es decir, eso ya ha cambiado. Les contaremos todo lo que está sucediendo en Nueva York después de esa declaración de Donald Trump. Hay una historia muy interesante, Alba, que creo que nuestros espectadores y los que estén en el canal de Telegram no deben dejar de leer, que es el blog de un chaval que fue acusado de abusos en el Colegio de Gaztelueta, en Bilbao, y que cuenta su periplo. Toda esa historia, a partir de esa acusación que él declara falsa, por la que en un momento determinado es condenado, luego le rebajan sustancialmente la pena en el Tribunal Supremo. Cuenta una historia que cuando la lees dices, madre mía, madre mía. Y que ahora el Papa está empeñado en... De hecho, parece que el Papa que tiene un documento audiovisual que ha preparado Disney, me parece, esta tarde. Évole, ¿no? Évole. Parece que incluso llevan al programa a este chico, a la víctima, que se llama Juan Cuatrecasas. A la víctima teórica de este chico la llevan al programa en el que está el Santo Padre. Pero es una historia que no deja en buen lugar al Santo Padre. No le deja en buen lugar. Pero el acusado, es que no conozco el asunto, Julio. Un profesor de Gaztelueta, es un colegio de la obra corporativa del Opus Dei en Bilbao. O sea, el acusado es un profesor. Sí, efectivamente. Y ahí se produce un juicio. En el juicio todos los padres, compañeros profesores, alumnos, declaran a favor de este profesor, menos un señor, que es la teórica víctima, que tenía problemas mentales severos y que cuenta una historia de teóricos abusos en el colegio por parte de este chico, ¿no? Y es terrible, realmente es terrible. Pues hay que ir a tu canal de Telegram para leerlo. Julio Eriza el Toro, donde también vas a poner el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden enviar sus mensajes y opiniones. Antes de que te incorporaras a la mesa, estábamos hablando de ese debate que se ha abierto sobre los vientres de alquiler. Mariano, Melchor, no sé quién de los dos. No, yo quería decir, comentando lo que se ha dicho de las cortinas de humo, que es evidente que... lo que ha dicho Laura Borràs. Mireia, de verdad, ¿eh? Que es evidente que al gobierno le interesaba esa cortina de humo, ¿no? Pero hoy he leído una columna en ABC, creo que de Ignacio Camacho, muy brillante, en la que dice que no hay cortinas suficientes para tapar todos los escándalos de este gobierno. Y por mucho que utilicen el asunto de Ana Obregón, que coincidió especialmente con un momento muy complicado del señor Marlaska, la realidad del gobierno es la que es y ni siquiera este asunto de Ana Obregón, en el que coincido con Mireia, en el que ha habido un cinismo por parte de la izquierda en crucificar a Ana Obregón, cuando en otros casos de personas relevantes, homosexuales, muy conocidos, vinculados a la izquierda, ninguno de los que han puesto a parir a Ana Obregón salieron a decir nada, incluso lo festejaban como una cosa moderna y tal. Dicho eso, yo estoy en contra de la mercantilización y creo que es un asunto muy serio como para ventilarlo. Es que lo que es muy serio, Melchor, desde mi punto de vista, es la paternidad y la maternidad. Primero porque hay una corriente ideológica clarísima en la que intentan cargarse esos roles que no los hemos inventado nosotros, es decir, están en la naturaleza. Es decir, la paternidad y la maternidad no es un invento sociológico ni una creación, una recreación ideológica, no. La paternidad y la maternidad
están en la esencia de los seres humanos y en la raíz de los propios seres humanos. Lo segundo, el juego que a partir de la tecnología puedes hacer con la vida humana puede llevarnos a delirios muy graves y muy peligrosos. Y estamos ya en esa deriva. Es decir, desde un punto de vista, yo nunca no confundo la ley con la moral, pero lo que no puedes permitir es que la ley acabe siendo el único referente moral para una persona. Las leyes no son el referente moral. Las leyes son la aplicación de la voluntad de legislar un tipo penal, un tipo civil o un tipo administrativo de una sociedad, pero no son un referente moral, no están en torno a la pregunta de si está bien o si está mal, que es la referencia moral. Sin embargo, con las leyes que estamos haciendo, estamos propiciando una nueva moralidad que se ha olvidado de algo tan básico como es la naturaleza del hombre. Si prescindes en esa nueva moralidad de la naturaleza del hombre, del código que tiene el hombre, código que está inscrito en su propia conciencia y en su propio ser y que le permite ser feliz. Cuando te cargas ese código, cuando no atiendes a ese código, cuando vas contra ese código, la felicidad es muy complicada, muy complicada. Te cargas la posibilidad de la felicidad y de la realización del ser humano. En el tema de los vientres de alquiler, hay solo una pregunta, que es, ¿estoy buscando el bien del niño? ¿Ese es el camino para buscar el bien del niño? ¿Estoy protegiendo al inocente? ¿Estoy dotándole de lo que a lo que un niño debería aspirar cuando nace y aspira cuando nace, que es a tener a su mamá y a su papá? A tener una familia. ¿O qué estoy haciendo? ¿Estoy satisfaciendo mi propio egoísmo, las necesidades que me he creado, las ilusiones oníricas? ¿O estoy pensando en el niño? Todo lo que se haga que no vaya directamente a por el bien superior del niño no es moralmente razonable. Eso es algo tan simple como eso. Y desviarnos de ese camino nos va a llevar a lo que queráis. Es decir, a hombres con cabeza de ratón, a mujer que tenga 3, a lo que queráis, a que la gente nazca en tubos, lo que queráis. Pero a partir de ahí ya luego no nos preguntemos qué ha pasado con esa gente cuando sean adultos, no nos preguntemos por qué están como están, no nos preguntemos por qué se suicidan, no nos preguntemos... Esa es mi opinión. Mariano. Bueno, yo sobre si es una cortina de humo todo esto o no, vamos a ver, yo no lo sé, pero yo creo que cuando se crea un debate así y cuando todo el mundo está hablando de esto, porque como ocurrió hace, creo que fueron una semana o 2, no sé cuánto ha pasado ya la primera información sobre Ana Obregón y lo que está pasando hoy también con la nueva información que ha salido en la revista Hola, está todo el mundo hablando de esto en los corrillos, en las conversaciones informales, en casa, en el trabajo y tal. Yo creo que es un debate social que, bueno, pues que hay que afrontar con normalidad. O sea, y no decir, no, es que es una cortina de humo. Me da igual que sea una cortina de humo. El debate está en la calle, por lo tanto hay que afrontarlo. Y yo creo que ahí los partidos políticos también tienen la responsabilidad de fijar una posición clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, sobre todo cuando vamos a tener unas elecciones pues a la vuelta de la esquina. Es decir, si tú vas a votar a un partido, pues hay temas que a ti te interesan desde el punto de vista legal, pero también moral. Es decir, qué posición tienen los partidos sobre una cuestión tan crucial o tan importante desde todos los puntos de vista, ético, moral, humano, como es la gestación subrogada o vientres de alquiler. Y yo he visto claridad en todos los partidos, menos, tengo que decirlo porque es así, menos en el Partido Popular, que se sigue escapando de un debate que yo creo que está ahí, que dice que no es el momento para afrontarlo porque no hay tranquilidad en la sociedad, pero yo creo que los debates, pues vuelvo a decir, no hay que rehuirlos, no hay que escapar de ellos, sino hay que afrontarlos y hay que tener una propuesta clara que ofrecer a los ciudadanos, ya digo, sobre todo en un año electoral como es este. Pero es que estamos hablando, te digo ahora mismo, Mireia, sobre la vida, ¿no? Y sobre la vida el debate es muy amplio. Es decir, si estamos tratando de que haya más niños, ¿no? Porque esto al final de lo que se trata es de que alguien tenga un hijo, ¿no?
en una sociedad donde la gente no tiene hijos, donde ni siquiera estamos en el nivel de reposición, estamos en 1,1 hijos por mujer en edad fértil frente al 2,4 que sería imprescindible para que solo simplemente siguiéramos siendo los mismos, es decir, pudiera esta sociedad ser sostenible. Y en esa situación el debate sobre cuántos recursos y cómo aplicarlos para que alguien cumpla su sueño de tener un hijo resulta bastante inconsistente con una sociedad que acepta 100.000 abortos sin ningún problema. Es más, que legisla para que esos 100.000 abortos no solamente se mantengan, sino que exista la posibilidad de que haya muchos más, que además promueve la anticoncepción. Me parece que habéis puesto el anuncio del Ministerio, ¿no? En el que dice, oye, ¿cómo vamos a tener hijos y tal? Oiga, vamos a ver, no solamente hay que tener hijos, sino que es insostenible una sociedad que no tiene hijos. Es la única sociedad que seguro que es insostenible, es aquella que no se reproduce. Si no hay hijos, no hay futuro. España no sé si seguirá con el cambio climático o no, pero está seguro que los españoles, si no tenemos hijos, no vamos a seguir. O sea, eso está claro. La única garantía para que España y los españoles permanezcan es que podamos tener hijos. Y volviendo a la cuestión, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que los partidos deben tener una posición clara sobre este tema de los vientres de alquiler y demás. Vox la tiene y lo ha manifestado ya mucho antes de que ocurriera esto. Lo que yo quería decir es que no creo que el debate está pues eso, en instigar contra, en este concreto, una persona concreta como es Ana Obregón, que al final muchas veces la pregunta de los periodistas ha sido esa: ¿qué te parece lo que acaba de hacer Ana Obregón? Oiga, no es lo que ha hecho Ana Obregón, es sobre una postura que efectivamente es mucho más compleja y donde, bueno, en este caso Vox ya sí que tiene esa posición, otros partidos quizá como el Partido Popular no la tiene, pero me parece tremendamente injusto y cínico, como se ha dicho y como hemos comentado, que sea pues eso, ese hostigamiento contra una persona concreta cuando otras figuras ya lo han hecho y nadie les ha dicho nada. Y por otra parte, sobre todo, esa crítica por parte, y ya hablo en términos más políticos, de un sector del gobierno, de esa izquierda supuestamente superliberal, feminista tal, metiéndose con Ana Obregón y atacando directamente a esta persona, cuando luego, por hacer algo de mercantilizar el cuerpo de una mujer, etcétera, etcétera, cuando luego no tienen problema en fomentar, como acaba de decir Julio, el aborto, en fomentar pues eso, un tipo de políticas que van en contra de la natalidad y que encima instigan a las mujeres a pasar por un proceso tan sumamente traumático como puede ser un aborto. Y eso no les importa. No solo no les importa, sino que lo aplauden, lo favorecen y hablan de ello con una frivolidad que es espantosa, la verdad. Entonces, esto es lo que no puede ser. O sea, no comulga una cosa con otra. Bajo mi punto de vista, o sea, yo creo que no pueden estar hablando de ser las mayores defensoras de la mujer y que no quieren, o sea, bueno, pues eso, y que atacan a Ana Obregón por hacer este tipo de prácticas y luego, sin embargo, no les importa todas los cientos de miles de mujeres que se someten a prácticas como el aborto, que más allá de las consecuencias sociales y morales, etcétera, etcétera, que lleva consigo esa práctica, es extremadamente traumático para una mujer. Aristóteles decía que el hombre era un animal racional. Y yo tenía un profesor de metafísica en Pamplona, se llama Leonardo Polo, un sabio extraordinario, que decía, era un animal racional, es un animal racional con ombligo. Y entonces explicaba toda su teoría alrededor del ombligo. O sea, si tú vas en una playa cualquier día de estos y te encuentras a un señor sin ombligo, es Adán. Es Adán. Y decía lo del ombligo porque el ser humano está constantemente mirando a su origen. Y todos lo sabemos. Ahora, los que ya cumplimos cierta edad, los recuerdos de la madre, del padre, de los primeros meses, todo eso que además Piaget lo describe muy bien en la psicología del niño, que constituye una base fundamental en la, digamos, en la maduración de un niño cuando llega adulto, todo eso se lo está escapando. Es decir, el niño que ha concebido una mujer, no sabemos quién es, con el semen del hijo de Ana Obregón, preguntará por mamá. Sí. ¿Quién era mi mamá? ¿Quién era mi madre? ¿Quién es? Y no se puede obviar ese vacío existencial que Pero le no va a solamente quedar preguntará a ese... por mamá, preguntará por papá. Bueno, por lo menos su padre sabe que ha fallecido, sabe quién es, pero es que no sabe ni quién es su madre. O sea, es que ese la vacío madre existencial... gestante aparece hoy en una portada de una revista que la han fotografiado, ¿eh? Sí.
bueno, ¿Y el padre? Es decir, ¿tú haces concebir a tu hijo muerto, un bebé? Sí, bueno, es oye, tremendamente doloroso. Chico, es decir, yo creo que la gente antes de jugar todo este asunto debería ponerse a pensar un poco. Es decir, en el principio del asunto, en el proceso y en el final del asunto, que es un niño que madure, que sea mayor y que eche para atrás su vida y diga, pero esto qué es, ¿no? Vamos a dejarlo... muere la abuela, tiene 68, el niño tiene tal, muere la abuela, 85, vamos a darle... No tiene ni papá, ni mamá, ni la abuelita. ¿Ve que le van a dar 5 hermanitos ahora? Pero vamos a ver, que no somos dioses, es decir, que hay cuestiones que no son disponibles para el hombre. Nosotros hay asuntos sobre los que no podemos disponer, porque no somos dioses. Y si disponemos sobre ellos, la pifiamos. La pifiamos. Y hacemos daño objetivo a personas y a gente. Entonces, bueno, que la gente tome conciencia de que este es un asunto muy serio. Si no se trata, ¡ay, qué bien! Mira, vamos, voy a tener... Que no, hombre, que no va de esto. No, yo es que lo que sueño es con... Sueñe usted con lo que quiera. Pero prevalece el bien superior del niño, el bien superior del inocente. Por eso el aborto es moralmente tan grave, porque el que está dentro de la madre no agrede a nadie, no hace daño a nadie, no amenaza a nadie, es un inocente e indefenso. Y tú tomas la decisión de matarlo. Y eso moralmente es, bueno, lo que decía Teresa de Calcuta, es decir, eso hace imposible la paz entre los seres humanos, porque corrompe de raíz una sociedad. Y este tipo de cosas corrompen de raíz las sociedades. Puede servir para un programa de televisión y una cosa muy chispeante, y esta quién es, y de dónde vino, y la madre, y la hermana, y la prima, y esta es una no sé qué, y esta es una no sé cuántas. Pero no aporta nada, envilece a la gente. En fin. Aquí cerramos este debate y nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de más asuntos. Les esperamos. Estamos de vuelta en Dando Caña y antes de irnos con Donald Trump, antes de desmontar los datos del paro, mejor dicho, el maquillaje del paro, saludamos en nuestra mesa a Guillermo Gortázar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí porque, vamos a ver, el objeto de mi visita, aparte de estar con vosotros, que siempre lo paso encantadoramente, es agradecer a los medios el hecho de que hayan dado publicidad a este libro, que se ha agotado en 10 días. Sí, porque desde el 20 de marzo, ¿no? Desde el 20 de marzo, al final del mes ya se había agotado. El secreto de Franco. Y es un reconocimiento, primero al Toro TV, pero también a medios escritos como El Mundo, como el ABC, a digitales como El Español. Y normalmente un libro puede ser más o menos de calidad y tiene su venta normal, pero lo importante es, primero, que se conozca que existe, ¿no? Y luego que se vea que tiene una cierta calidad y un cierto trabajo, ¿no? Mi anterior libro me llevó 20 años, este solamente me ha llevado 2, pero este ha tenido más repercusión. Pero porque al final también es cierto que es un libro que desvela las últimas decisiones que tomó Franco en los últimos 5 días de vida y que además plantea un debate que es muy novedoso. ¿Puso Franco la primera piedra de la transición? Bueno, la verdad es que eso debiera haber suscitado hasta el momento un cierto debate y estoy a la espera. He recibido multitud de emails, pero en los medios todavía ni El País ni los medios de izquierda han reaccionado. Yo creo que están aplicando la táctica del silencio porque no pueden contradecir algo tan evidente como lo que yo digo en este libro, ¿no? En este libro sugiero que Franco quiso reforzar al rey en la opción reformista frente al inmovilismo, no porque no le gustara el inmovilismo, él era en el fondo era un inmovilista, él no quería la reforma en vida, pero sabía que iba a venir un cambio político después de su muerte. Y entonces, en el cambio político después de su muerte, prefería 1000 veces la reforma que la ruptura. Y entonces reforzó en lo posible a don Juan Carlos para que pudiera hacer la reforma desde el poder y no se hiciera la ruptura contra el poder. Y claro, este libro tiene una noticia que es la falsa autoría del testamento político de Franco, porque Franco se atribuyó la autoría, pero lo que tiene son una serie de consecuencias, esa es una de las muchas, ¿no?
que se relatan en 300 páginas y que está teniendo muy buena acogida. 300 páginas que además le escuchaba decir en los últimos días que los historiadores suelen ser muy aburridos cuando escriben, pero que sin embargo este libro estaba escrito en clave de guión de película, de novela policíaca. Sí, después de 50 años de profesión he llegado a la conclusión de que los historiadores académicos somos muy positivistas, vamos a los archivos, hacemos las citas enormes y la polémica historiográfica, y nos ganan de corrido los divulgadores, que si son buenos, bueno, Stefan Zweig era un divulgador y es un historiador de primera, pero él se apoyaba en el trabajo de los historiadores. Entonces los divulgadores son los que realmente llegan al público con las historias, ¿no? Además de los divulgadores de historias serias como Stefan Zweig u otros, ¿no? Están los novelistas de novelas históricas, que también venden muchísimo, pero sin embargo los académicos, los que somos, digamos, estrictamente de formación universitaria y vamos a los archivos y hacemos citas, etcétera, y innovamos con la investigación, no llegamos al público, llegamos a los divulgadores, que son los que realmente luego hacen, entre comillas, el negocio legítimamente, y lo hacen muchos de ellos muy bien y es positivo, ¿no? Yo he intentado hacer un esfuerzo, después de muchos años, de hacer un relato a la vez riguroso, pero a la vez casi como un guión de película, como una novela policíaca, y yo creo que este libro mezcla por un lado el rigor y por otro lado la narración, ¿no? Y la verdad es que es un primer intento. Ya lo intenté en el libro de Romanones, la biografía de Romanones, pero eran 720 páginas después de 20 años de trabajo, que realmente era un libro muy potente y muy denso, que tuvo muy buena acogida, pero básicamente entre las personas o en la academia universitaria, ¿no? Yo he leído el libro, ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto. He leído el libro de Guillermo, por lo tanto hablo con conocimiento de causa. Caray. Con conocimiento de causa. Caray, oye, Guillermo. No, se viene con las tareas hechas, no como otros. Claro. Melchor es un tío serio. No, y no sabía que íbamos a tenerte con nosotros. Ya. Y tengo que decir que aparte de que aportas una información relevante y desconocida hasta la fecha, el libro es muy entretenido. Y si me dejáis os cuento una anécdota bonita que viene al caso de Adolfo Suárez, poco antes de que se le fuera la cabeza, en una cena me contó que, bueno, que él iba con frecuencia a ver a Franco y tal, y que Franco le llamaba y tal, y entonces que él le hacía un discurso con su rollo aperturista y tal igual. Dice, y un día Franco dice que Franco a veces estabas hablando con él y se dormía, pero ya teníamos instrucciones de que tú tenías que seguir hablando y tal. Bueno, dice, y un día yo le suelto mi rollo, que era un rollo aperturista, y Franco me dijo, Suárez, es usted un hombre brillante, todo lo que me está diciendo usted a mí me parece bien, dice, pero eso cuando se muera Franco. Bueno, es un poco una anécdota muy bonita y que viene muy al caso, ¿no? Viene muy al caso porque realmente todo el libro va orientado en esa dirección. Sí. Franco no podía cambiar el régimen porque él era el régimen, él era la expresión de una época, de una victoria, de unas instituciones. Y dijo a muchas personas que el cambio vendría después, pero que en su vida era imposible. Es inconcebible un Franco en unas elecciones democráticas. Entonces él decía, bueno, esto vendrá después, pero yo no lo voy a ver, ¿no? Y yo creo que eso concuerda con la anécdota de Suárez, que si nos hubiéramos visto antes, podías haberla incorporado. Pues sí, porque viene muy al hilo de lo que cuento en el libro, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los testimonios que aparecen reflejados en este libro? Que son además, si no me equivoco, esas personas que conocían el secreto de Franco. Vamos a ver, el secreto de Franco lo conocieron aproximadamente 10-12 personas en el año 75. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de ellos, que eran mayores, pues han fallecido, ¿no? Digo todos los nombres de los que lo conocieron, ¿no? No lo voy a repetir porque son 10, pero en el año 2020, que yo llegué al conocimiento del secreto de Franco, quedaban 4 personas vivas, que son José Guillermo García Valdecasas, la esposa del autor del testamento de Franco, que es Blanca García Valdecasas, esposa de Javier Carvajal, Miguel Ángel Cifuentes, que es quien me lo contó en una tertulia sin darle importancia, y
por último, el último que lo conocía era Eduardo Ameijide, que es un político del PP y de la UCD muy gobernador civil de Huesca. Íntimo amigo de Álvarez Cascos. De Navarra. Y de Navarra también. Y de Guipúzcoa, en los años de plomo. Es decir, yo no le conocía al señor Ameijide, pero debo reconocer que cuando me enteré un poco de su background político, me pareció una persona extremadamente meritoria y que había vivido todos estos actos, ¿no? Todos estos hechos. Entonces fui con la confidencia de Miguel Ángel Cifuentes, que fue el primero que me lo desveló, acudí a José Guillermo García Valdecasas, que estaba a punto de morir, estaba en cama, murió un mes después de un cáncer fulminante. Le pude grabar por teléfono todo el relato y entonces yo dije, bueno, aquí hay una historia porque no solamente es una cosa circunstancial de una persona que te cuenta y que contradice cientos de libros de historia y de politólogos, ¿no? Tiré el hilo de Blanca García Valdecasas, que era la esposa, y ella me contó la noche en la que Javier Carvajal tuvo la iluminación en 5 párrafos de redactar un texto que gustó a todo el régimen franquista, tanto a los inmovilistas como a los reformistas, y con eso y con el testimonio de Ameijide, de José Guillermo, de Blanca y de Miguel Ángel Cifuentes, dije, bueno, aquí hay una cosa ya muy consistente y se puede hacer una historia, ¿no? Y esos fueron los testigos que quedan en estos momentos, quedan 3, y desde luego, si yo fuera periodista, lo que haría sería entrevistar a alguno de los 3, pero no sé si se dejarán. Porque realmente tuvieron una vivencia muy intensa, muy intensa. Y cuando salió el tema, se juramentaron expresamente el no contarlo a nadie, consolidar la versión de que Franco había sido el autor del testamento y que se irían con ello a la tumba. Entonces, en fin, yo me anticipaba a la tumba de 4 y aquí está reflejado. No, hombre, yo quiero también contar una pequeña anécdota, pero no tan interesante como la de Melchor. Yo lo que quiero contar es que las mejores siestas que yo he echado en mi vida las he echado en el despacho de la tercera planta de Génova que tenía Guillermo Gortázar cuando era secretario de Medio Ambiente. De formación y luego portavoz de Medio Ambiente del Congreso. Sí. En el Partido Popular, y cuando yo era un modesto diputado catalán que venía por aquí, el único que nos abría las puertas de Génova era Guillermo, y no solamente nos las abría, sino que después de comer podíamos en un pequeño... en un diván que teníamos ahí. Oriental. O sea, que le prestabas mucha atención. Yo a Guillermo le estaré siempre eternamente agradecido por aquello. Pero vamos, espero que sea por algo más que por el diván. Sí, es un precio muy bajo. Pero bueno, más que nada es por la coincidencia inicial. Yo en el año 90 aterricé en Barcelona como secretario de formación del PP, y allí rápidamente encajé con los miembros del PP más libres y liberales que había, que eran Alejo Vidal Cuadras, tú, Sergio Gómez Alba y algún otro, ¿no? Salvador Sanz y tal. Y implicamos una amistad que dura hasta ahora, que tiene su mérito en política, porque vamos, normalmente... Y nosotros reconocimos en Guillermo probablemente al político más honrado, más honesto, más sano que había en ese momento en el Partido Popular, como luego la historia también ha demostrado. Bueno, vamos a ver, yo en el 2001 la verdad es que me encontré un poco desplazado de la situación política. A mí me parecía que Aznar había derivado en un cesarismo y en un caudillismo que no, en fin, eso decía, el próximo presidente del gobierno español lo tengo en el cuaderno azul, tal, pero sin debate dentro del partido, sin consultar al electorado, me parecía una cosa prepotente. Y sí, en el 2001, siendo diputado, que tenía tiempo hasta el año 4, cometí la singularidad de dimitir y irme a la universidad y a mi despacho, ¿no? y dejar la política. Pero con todo eso, le estoy agradecido al señor Aznar por su confianza durante 11 años, pero yo creo que el Partido Popular, no solamente con Rajoy, sino con Aznar, en la última época entró en una deriva propia de la partitocracia, ¿no? Que es que la cúpula controla todo, hace todo, y deja muy pocos espacios para el debate. No sé, me parece a mí. Yo ya sabes que tengo mi opinión sobre la acción de gobierno de Aznar, que tiene muchísimos elementos, muchísimas luces.
en muchos aspectos y muchos temas, tiene una sombra enorme para mí, que es la no asunción de la responsabilidad en el caso Gürtel, en el caso de los sobres y de los pagos que se hacían en el Partido Popular a algunos de los responsables del partido en dinero negro y que se hicieron durante toda la época de José María Aznar. Él mismo estuvo percibiendo ese dinero y figuraba en los papeles de Bárcenas en el principio de su... no después, cuando ya es presidente del gobierno, pero sí antes. Él era el responsable de todo lo que ocurrió allí, que probablemente no era en absoluto grave y que podía entenderse en el marco de lo que ocurría en los partidos políticos en España en ese momento. Pero yo siempre he añorado ese momento en el que Margaret Thatcher dice yo disparé. Hubiera añorado que Felipe González hubiera dicho yo maté a los 30 que mataron los GAL, también lo hubiera añorado. Y hubiera añorado que hubiéramos tenido líderes capaces de decir yo establecí ese sistema de compensación a los cargos del Partido Popular y yo asumo la responsabilidad. Pero no hemos tenido nunca líderes, hemos tenido pequeños gestores, gentes personalmente muy poco potentes, muy poco consistentes. Y esa es mi opinión de yo quiero hacer una postilla porque efectivamente estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho, pero hay una apreciación de diferencia. Yo creo que, como soy historiador, en el conjunto de la evolución histórica del sistema político español, Aznar pasará en sus 8 años por un cierto buen presidente del centro derecha, mientras que lo que heredamos, designado por el dedo de Aznar, que es el señor Rajoy, creo yo que pasará por un desastroso presidente que teniendo una mayoría absoluta tremenda. Por la inanidad absoluta, por no saber aprovechar esa posibilidad de reformas que necesita España. Y yo creo que así como uno pasará como un relativamente buen presidente, el segundo, por mucho que sea muy simpático y cuente chistes y tal y cual, ha sido un desastre. Bueno, después de él se perdieron 5 millones de votos, algo así como 90 diputados, y de un partido pasamos a 3, es decir, que mayor desastre no puede contabilizarse. Pues nada, ahí está el señor Rajoy dando vueltas por España como si fuera un líder magnífico. Yo, la verdad es que aconsejaría al señor Feijóo que no lo pasee mucho porque los que somos más bien de centro derechas, el señor Rajoy nos produce un profundo rechazo. Guillermo Cortázar, muchísimas gracias. No, que quería, Mariano, quería... Era un apunte solo, por supuesto. Porque como ha hablado con conocimiento de causa, además, de la época de Aznar y de Rajoy también, me interesa mucho su opinión sobre la época de Feijóo, por decirlo así, del Partido Popular de Feijóo. Su opinión, ¿cómo lo veo? ¿Qué expectativas tiene del presidente del PP actual? Hombre, yo creo que como el desastre de la izquierda es terrorífico, porque, vamos, el gobierno Sánchez-Frankenstein es terrorífico, Feijóo lo que está haciendo es, entre comillas, como en la tradición muy propia del PP, no equivocarse y aguantar lo que viene, ¿no? Es decir, bueno, yo no hago nada, como estos se están desgastando. Ahora, yo tengo para mí que la falta de proyecto del señor Feijóo, tengo mis dudas, si es una falta de proyecto absoluta o es relativa. Si es absoluta, mal vamos, porque va a ser una prolongación de una situación partitocrática muy negativa del sistema político español. Si una vez que está en Moncloa es capaz de desarrollar un proyecto político de reforma, pues será bienvenido, ¿no? Ahora, para que gane el señor Feijóo, mucho me temo que es fundamental que pase lo que está pasando ahora, que es que la izquierda, en vez de 2 partidos, sean 3. Es decir, que esté el PSOE, esté la señora esta, que yo creo que está trastornada, esta tal Yolanda, vamos, no sé. La han elevado a los altares más santa súbita. Ha sido una cosa... Por eso se presentó en el hogar de la demencia. Y luego, por otro lado, Podemos. La capacidad de subir a toda velocidad depende de la masa, que es 0. Es que no pesa nada. Sí, por eso digo que el PP lo tendrá más fácil si hay tres adversarios que si hay 2, ¿no? Y luego, bueno, está toda esa patulea nacionalista periférica, que eso es una cosa insoportable y terrorífica, pero eso hay que dar por contado que toda esa gente, por no llamarle otra cosa, parte con 40 diputados. Es decir, que Sánchez, el puesto de salida es como el golf, que salen las damas y donde salen los caballeros. Él sale donde salen las damas, ¿no? Tiene 40 nada más salir. Entonces, claro,
el esfuerzo que tiene que hacer el centro derecha para ganar a un señor que sale con 40 del principio es muy notable. Y yo creo que ese esfuerzo se está haciendo solo sobre la base de gestos, de imágenes, de fotos, de incorporar gente y tal, pero no se ve el proyecto. Ya digo que puede ser o una ausencia absoluta o una ausencia relativa. Espero que sea relativa, ¿no? Guillermo, ¿te quedas con nosotros hasta las 2? Pues si no me echa aquí el que mandaba. No, la que manda es ella. Y por supuesto que no Lo te que echamos. me dejáis todos en la mesa. Giorgia Meloni en estos momentos dándole un pequeño tirón de orejas a Pedro Sánchez, que dice que hay muy buena relación con España, pero que se pueden hacer más cosas en tema energético, cultura, y que hay que poner en valor el patrimonio cultural. La escuchamos. Comparto una experiencia de estos 5 años como presidente del Gobierno de España. Y es el de que cuando Italia y España trabajamos juntos, pasan cosas buenas para nuestras sociedades y sobre todo hacemos que Europa se mueva. Eso ocurrió durante la pandemia. Italia y España fuimos los países desgraciadamente más atacados por el virus de la COVID-19 como consecuencia de la potencia turística que representa Italia y también España. Y dimos una respuesta común, compartida, que posteriormente, al principio parecía una quimera, pero posteriormente fue aceptada por el conjunto de los 27 Estados miembros y hoy son los fondos europeos, que en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando nos está permitiendo hacer crecer a nuestras economías y también crear empleo, además de reindustrializar nuestras economías y modernizar nuestro tejido productivo. También ha ocurrido con otras muchas políticas. Y por eso creo que también desde España, como decía antes la presidenta Meloni, es tan importante esta relación estratégica entre España e Italia. Es fundamental. Y por eso aprecio y agradezco las palabras de la presidenta Meloni. También le he trasladado que la voluntad del Gobierno de España es continuar celebrando las cumbres bilaterales que hemos venido celebrando a lo largo de estos últimos años. Desgraciadamente este año va a ser imposible, primero porque tenemos la presidencia española de la Unión Europea y en segundo lugar porque desde la agenda, digamos, de política doméstica que tenemos en España con elecciones municipales y autonómicas en mayo y las generales a final de año nos lo va a hacer imposible. Pero bueno, quedamos en todo caso convocados para el año 2024 donde seguro vamos a continuar estrechando esos lazos de amistad y de relaciones estratégicas, tanto bilaterales como en el plano europeo entre Italia y España. En segundo lugar, dice Sánchez que hay que estrechar lazos. Llama la atención, como decíamos y denunciábamos antes, que esta declaración, que no es una rueda de prensa, como bien decía antes Melchor, no admita preguntas de los periodistas. Suponemos que es porque no quiere mostrar las posturas diferentes que hay ahora mismo con el tema de la cuestión de la inmigración ilegal, que es un asunto que ya iban a abordar en la anterior reunión, pero que han dejado para esta ocasión. En fin, ya ha comenzado hace unos días. Estamos en plena Semana Santa. Y algo muy típico que hay que hacer estos días es comer torrijas. Nosotros nos hemos ido a uno de los mejores sitios de Madrid para ello. Hoy nos encontramos en la sede de Viena Capellanes, donde nos va a recibir su director general, Antonio, para explicarnos cómo afrontan la campaña de Semana Santa y, en concreto, la elaboración de su plato estrella, las torrijas. Fundada en 1873, esta empresa madrileña fue pionera en introducir en España el pan de Viena, con el que ahora elaboran sus torrijas. Antonio Lence nos cuenta cómo su mercantil ha superado situaciones parecidas a las que ya vivió en el pasado, como la pandemia, en cuya operación Balmis colaboraron de forma desinteresada, o cómo han mostrado su compromiso con nuestra nación y su tradición. El director general nos explica cómo preparan su negocio para esta Semana Santa. Pues es una campaña importante porque es una campaña tradicionalmente dulce. El dulce tradicional de esta época son las torrijas, que no es tan fuerte como otras, ¿no? Porque la Semana Santa tiene un componente vacacional, que hay mucha gente que sale. Este año pues la afrontamos con ilusión, como te decía también antes, ¿no? Una ilusión que nace en los fogones de su maestro Obrador, quien comparte su receta para unas buenas torrijas tradicionales. Partiendo de un pan de Viena o brioche, se prepara una leche infusionada con canela, limón, naranja, azúcar y nata. Después se calan bien las torrijas en esa leche, se pasan por huevo y a la sartén para freírlas con un aceite ni demasiado bajo para que no se empapen, ni demasiado fuerte para que no se quemen. Como nos explica Francisco, los más tradicionales se pueden atrever a cocinarlas con vino. Sí, con vino, un vino dulce, un vino de Málaga, un moscatel que esté dulcito, incluso con leche y un poquito de vino por encima también. O sea, hay infinidad de recetas y al final esto, pues como en casa, en
En ningún sitio. En ningún sitio. Y aunque la opción más demandada sea la torrija tradicional, que dispone de grandes beneficios para la salud cardiovascular, pues aunque lleve azúcar también contiene calcio, potasio, vitamina A, ácido fólico, niacina o vitamina B3, en Viena Capellanes también apuestan cada año por la innovación, tanto que este 2023 la Asociación de Empresarios Pasteleros Artesanos de Madrid les ha otorgado el premio a la mejor torrija de Madrid en innovación. Como relata su director general, apostar por el chocolate fue todo un acierto. La torrija ganadora es una torrija que es el sueño de un goloso, ¿no? Porque hemos buscado un producto que llevara chocolate, ¿no? Que yo creo que a todos los golosos es pues el dulce que más nos gusta. Es un pan brioche con una masa especial de doble fermentación para que sea muy compacta y absorba mucho el baño que luego se hace, con una infusión de una crema inglesa. Es una natilla muy ligera que también lleva un porcentaje muy elevado de cacao y de chocolate, que es un chocolate especial, chocolate Gold, que es un chocolate caramelizado que le da un punto pues muy agradable, muy apetecible. Y luego eso se baña con una crema de chocolate y se termina con una frambuesa liofilizada que le da un punto crujiente y además también un pequeño toque de acidez que, vamos, que contrasta muy bien con el dulzor de la torrija. Y aunque esperamos haberles hecho la boca agua con estas torrijas, no podemos olvidar otros dulces tradicionales para esta Semana Santa, como las monas de Pascua, los bombones, las lenguas de gato o las pastas carrés. Elijan la opción de dulce que elijan, les aseguramos que la torrija de chocolate está... Buenísima. No es la mejor hora para mostrarles este reportaje, pero Pues bueno, sí. estamos ahora de Pues irnos sí. ya de vacaciones. Uno de los Mireia, últimos ¿qué te ha asuntos. parecido la torrija? Pues que me ha entrado un hambre de comerme 5 torrijas. El Me último encanta. asunto de hoy, nos vamos hasta Estados Unidos. Ayer Donald Trump conocía los 34 cargos que se le imputaban, aunque la defensa del expresidente de Estados Unidos asegura que ninguno de esos delitos es un delito federal. Periodistas, simpatizantes y detractores de Donald Trump buscaban ayer la foto, la del primer expresidente de Estados Unidos custodiado por la policía y sentado ante un juez por posible comisión de delitos penales. La foto no llegó, dentro estaban prohibidos los dispositivos electrónicos, pero Trump no tardó en dar gasolina a sus acólitos con un discurso encendido desde su residencia de Mar-a-Lago. En clave electoral, And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. el republicano volvió a enarbolar su teoría de la persecución política The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. y a culpar a los demócratas de urdir un plan para alejarle de la Casa Blanca. El magnate cargó contra el fiscal y contra Biden. If you took the 5 worst presidents in the history of the United States and added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration. Trump se declaró ayer no culpable de 34 cargos de falsedad documental relacionados con el soborno a la actriz porno Stormy Daniels. El fiscal le acusa de crear una trama para enterrar información negativa durante la campaña de las presidenciales de 2016 y después falsificar registros contables en Nueva York para ocultar estos pagos ilícitos. Esta imputación no impedirá a Trump presentarse a las primarias republicanas. Al contrario, su candidatura podría dispararse como la de un cohete. Según su oficina de campaña, el expresidente recaudó más de $4 millones el día que se conoció su imputación, correspondiendo el 25% de ellos a nuevos donantes. La próxima audiencia presencial será el 4 de diciembre en Nueva York. Julio. Yo supongo que los espectadores, si han seguido el asunto, ya saben de qué va, ¿no? Hablas de una posible teoría de la conspiración para perseguir a Trump y tal. No, es que Trump no le han dejado de perseguir desde antes de que se presentara. O sea, es que han ido a por él cada minuto. No solamente han ido a por él, sino que llegaron, siendo presidente de los Estados Unidos, a cancelar su cuenta de Twitter, a cancelarle su cuenta en Facebook, a que no pudiera tener salida a las redes sociales, siendo el presidente de los Estados Unidos. O sea, la persecución a Trump no es una teoría, es la cosa más dura. Yo alucino. Cuando veo a Trump, tiene 76 años, y digo, ¿cómo un tío de 76 años puede aguantar esta presión? O sea, hay que tener... O sea, pero bien, ¿eh? O sea, es un tío bien dotado.
Y luego dices, ¿cuál es la acusación? La acusación es que él aparentemente tiene una relación con una señora que es actriz porno, y hay que tener mal gusto, si es que la tuvo. Y esta señora, cuando ella está en campaña, digamos, está para presentarse a las elecciones, etcétera, lo que hace es, le da al abogado 150.000 euros, el abogado le paga a la señora 150.000 euros para que no salga la historia en ese momento. Aparentemente esto es lo que en este momento sabemos. ¿Cómo lo hace? Pues esos 150.000 euros lo hacen 34 pagos, por eso hay 34 cargos. O sea, no es que sean 34 delitos, es un delito, pero para darle más emoción todavía dicen que son 34 delitos. No, es que partió en 34 pagos los 150.000 euros y debieron ser $4.500 por pago, ¿no? 4.300, lo que fuera. Y entonces le meten esos 34 cargos. Claro, ninguno de esos posibles delitos es un delito mayor, está considerado allí en el Código Penal americano como un delito menor, con lo cual ni siquiera debería haber sido arrestado ni debería ser. Pero es que todo esto es un proceso político, un gravísimo proceso político en el que él verdaderamente está en una profunda indefensión. Es decir, no es concebible lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con un expresidente. Es que no es concebible que le entrara el FBI en su casa de Mar-a-Lago hace ahora un año y le quitaran todos los documentos, se los llevaran y todavía no haya habido ni una imputación de nada, ni se ha sabido nada más. Lo único que se llegó a saber es que le habían quitado un dossier sobre la vida sexual de Macron. Es lo único que las televisiones americanas llegaron a saber de las cosas terribles que se había llevado Trump. Ahora tiene 500 cajas el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, que le han encontrado en su casa de Delaware, más las que le encontraron en su otra casa. No ha pasado nada. Hunter Biden, el hijo de Biden, tenía el famoso laptop, el famoso ordenador que encuentran en una tienda de Nueva York. El ordenador contiene de todo, de todo. Hunter esnifando cocaína, con menores, con una hija de Obama, de todo. Negocios en Ucrania. Negocios en Ucrania, negocios con China. Nada. Y a Trump yo, Julio, estoy de acuerdo en que hay una persecución contra Trump. No comparto contigo el argumento que has dado y que dice, no, y que es increíble que se formule una acusación contra un expresidente. Si un expresidente en un Estado de Derecho puede ser expresidente o presidente, que si cometes un delito, pues la justicia debe actuar. No se puede exonerar a alguien porque haya sido presidente del gobierno. Y después el tema de los... Espera un momento, Melchor, sí. De acuerdo, si tú cometes un delito o un delito flagrante, seas el rey de España. No, un delito. O sea, a por él, sin duda ninguna. Es verdad que debería tener alguna protección procesal y, sobre todo, lo que se dice que él ha cometido no son delitos para ser llevado ante un jurado, no son delitos para ser llevado ante un juez. Estamos hablando de una aplicación contable. Estamos hablando de que él, en vez de decir, oye, he pagado 1.400 a esta, lo que hacía era pagarle al abogado. Sí, pero... Entonces figuraba como si él hubiera pagado al abogado. Entonces dices, oye, Julio, es un pero problema... ahí podemos entrar en una discusión... Administrativa. Administrativa pero penal, no... Cuando tú dices lo de los 34 delitos, que es solo un delito, eso es discutible. Es como si tú violas 15 veces a una mujer, has cometido 15 delitos de violación, no uno. Correcto. Pero ¿te quedas con un delito de 150.000 o con 34 delitos de $4.000? Sí, no, es decir, porque habrá que explicarlo, por lo menos. Y después es evidente que hay una utilización política y vamos a ver si le beneficia o le perjudica, que no está claro. De momento parece que le beneficia. Según... Bueno, ayer escuché a alguien, que no es mi caso, que conoce bien el asunto, que decía que en otra campaña que había recaudado en los primeros días más dinero que en esta ocasión. Yo lo desconozco. Y creo que a priori la impresión que da es que le va a beneficiar.
pero la política le está beneficiando por ahora. La popularidad de Trump desde que fue imputado ha subido. O sea, es un hecho. Exacto. Y a las puertas de las próximas elecciones ya. Es decir, las encuestas, las poll que hacían públicas ayer, estaba empatado en intención de voto con Biden. Y estaba muy por encima de la intención de voto que podía tener una confrontación con Ron DeSantis en las primarias. Es decir, Pero si la próxima vista va a ser en diciembre, que ya nos metemos de lleno en la campaña. La campaña electoral de Estados Unidos, pues claro, dependiendo también de cómo le salga, pero desde luego si sale bien de todo esto, sale como víctima y se puede disparar por completo. El problema es que tiene otras causas más serias. Tiene dos más. Tres más. Bueno, 3 con esta creo que era, ¿no? 3 en total. No, yo creo que tiene la de los documentos, la del Capitolio y del Capitolio, exacto, sí, la de las elecciones, la que le quieren sacar. Y las que saldrán, las que saldrán. Sí, 3 más. No, a mí lo que me preocupa es la división del Partido Republicano, ¿no? Que el Partido Republicano se encuentra en la disyuntiva de una aventura trumpista que sin duda... Los MAGA, los Make America Great Again. Sí, tiene una división, ¿no? Y vamos a ver cómo se resuelve, porque lo que sí es importante es que el Partido Republicano esté unido en torno a un líder que sea indiscutible, ¿no? La división del Partido Republicano puede ser muy negativa para las elecciones americanas de la presidencia, ¿no? Como la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente, realmente no sabemos el resultado final de todos estos enjuiciamientos, ¿no? Pero, en fin, hay un panorama muy preocupante de polarización en Estados Unidos, que no existía hasta hace 10-15 años, y yo creo que ese fenómeno de polarización que padecemos también en España es el problema más grave que tenemos. Es decir, que todos los sistemas polarizados terminan mal. Lo importante son los sistemas centrados, en los que los grandes partidos están en el centro y hay expresiones polarizadas por un lado o por otro, pero que no afectan a la estabilidad del sistema. Y en ese sentido, el problema es cuando la radicalidad ha llegado al centro. Y cuando la radicalidad ideológica ha llegado al centro, porque entonces ya no podemos hablar de centro. Pero yo no veo radicalidad. Estamos hablando solamente en términos de poder. En el caso de España no veo radicalidad en Feijóo, vamos. No, yo estoy hablando del Partido Socialista y Podemos. Quiero decirte que pensar que los dos grandes partidos, uno de ellos con Bildu, con RC y con los de Junts y compañía, están en el centro. No, sí, por supuesto. Están administrando la radicalidad. No, se han ido a la radicalidad, claro. Y están llevando a la sociedad a la radicalidad. Claro. Pero ese es un fracaso político. Sí, es un fracaso político del sistema, ¿no? Y el sistema o tiene un defecto de diseño, o los líderes que lo han administrado han metido la pata intensamente para llevarnos a la polarización. Pues la polarización es lo peor que nos puede pasar, como ocurrió en el año 34. Acaba siendo la guerra, siendo la guerra. Bueno, esperemos que no tanto, pero cualquier otra solución es siempre negativa, ¿no? No a la polarización. Bueno, nos queda un poquito menos de 3 minutos. Julio, ¿qué estás contando ahora mismo en Telegram? Lo que les quiero contar es que hay un número que se llama el 28088, que hace que sean posibles estas tertulias y que aprovechen esta Semana Santa de vez en cuando tener un guiño con nosotros, y no nos vamos a comprar una torrija con eso, de las de Viena, pero sí podemos seguir haciendo este programa y haciendo esta televisión. Y toda la programación especial que hay para Semana Santa, ¿eh? Bueno, tenemos una programación de lujo, que además empieza en Málaga, ¿no? Con la procesión del Cristo. Eso es. Esta noche, a las 9 en punto en Cartagena. Esta noche. Eso es. Y ya mañana sigue a las 10 y a las 5 y ya todos los días. Esa yo no me la pierdo, esa procesión. Pues ya lo saben, ese número de teléfono 28088, un mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Por menos de lo que cuesta un café podrán seguir ayudándonos a que esta televisión siga siendo posible. Además hay otro número de teléfono al que tienen que llamar si todavía no lo han hecho para darse de alta en el Club de Amigos, Julio. Pues sí, es el 91423, ¿no? El 30 ha dejado mal hoy, ¿eh? 91 616 24 64. ¿Se acuerda mi número de teléfono de hace 20 años, el móvil, y no se acuerda del Club de Amigos? No, pero de muchos, porque cuando hablo con él por las mañanas me dice, apunta este número, y me lo dice de memoria. Bueno. Algo está pasando en esa cabeza. Algo se está deteriorando a pasos agigantados. Julio, no me has dicho que habías juntado en Telegram. Ahora te lo digo. Venga. Mujer, no te pongas así. No, es que nos quedan
1 minuto y medio, ya nos despedimos de todos. Pues mira, hay una historia muy bonita en la que, que explican qué es lo que más miedo les daba a los nazis. Leedla porque es muy desvela. Muy divertida. No, leedla en una el parte pequeña. Tenéis un vídeo de Greta Thunberg, creo que se llama, ¿no? Zumbada. Hay un artículo muy interesante que explica el objetivo que ha tenido la campaña contra Juan Pablo II en Polonia, un asunto del que no hemos hablado aquí, pero que tiene muchísimo interés y tiene muchos detalles muy interesantes. Y hay una entrevista a un tipo interesantísimo, un psicólogo, que explica cómo no se nos ocurra, dice, no se os ocurra dejarles teléfonos ni tablets a los niños de 15 años. Mira. Y explica por qué. ¿Y a los de 14? Tampoco. Menos. Yo creo que a los que no hay que dárselo es a los mayores tampoco, porque esto ya... Yo veo a gente, venía hoy en el tren y un señor se ha pasado todo el tren viendo cosas de TikTok y digo, ese cerebro está perdido para la causa. Pues mejor váyanse al canal de Telegram de Léanse el libro de Guillermo Gortázar. Y también el Muchas libro gracias de El secreto Hasta de aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene, como siempre puntuales aquí a las 12, pero disfruten de la Semana Santa, ya lo saben, aquí en el Toro Televisión. Que tengan unos felices 4 días que quedan por delante de vacaciones.